Estamos conversando el día de hoy con el doctor Fran Almanza Altamirano, fiscal superior de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima, acerca de la detención judicial preliminar y particularmente la detención judicial en casos de flagrancia. Doctor Almanza, hemos conversado sobre la modificación de la Constitución política. Había una reforma constitucional en el literal F del inciso 24 del artículo 2, por el cual se establece que el plazo máximo de detención ahora es de 48 horas. ¿Cuáles son los beneficios para la Fiscalía, para los fiscales específicamente, esta ampliación del plazo de 24 a 48 horas? Y en ese marco constitucional, ¿cuáles vendrían a ser los beneficios de la existencia de esta figura del plazo de detención judicial en caso de flagrancia? Bien, como todos sabemos, la Fiscalía tiene que llevar al juez un pedido de prisión preventiva, que es un pedido bastante complejo, que es un pedido completo, si pretende que la persona pueda estar en un penal 9 meses, 18 meses, por la comisión de un hecho grave, mientras dure todo el juicio. Para que se pueda hacer ese pedido de prisión preventiva, tiene que tenerse una investigación agotada, tiene que tenerse una investigación completa, tiene que tenerse, aunque no una investigación terminada, pero tiene que haber una investigación, sí, que lleve una imputación necesaria. A veces, 24 horas no era suficiente para que el fiscal formalice investigación preparatoria, haga una imputación y pida una prisión preventiva. Y en esos casos, 24 horas definitivamente generaba que se ponga en libertad a la persona, con el peligro de fuga, con el peligro procesal que eso podría generar. Le pongo un ejemplo. Si 3 personas son capturadas asaltando un banco con armas grandes, disparando contra los policías del banco, entrando a una pollería y asaltando a los comensales, disparando e hiriendo a los que están en seguridad y a los mismos ciudadanos que se encuentran allí, ¿qué posibilidad es la más probable que pase con esos señores luego de la detención? ¿Usted cree que si a esos señores se les dice, oiga usted, mañana se presenta y así todas las semanas al juicio, ¿usted cree que van a venir o que van a fugar? No, evidentemente que van a fugar lo más pronto posible. Definitivamente. Y si yo les digo a esos señores, oigan señores, a partir de mañana que van a estar ustedes en libertad y se van a estar presentando, no sigan cometiendo delitos, ¿qué cree usted que va a pasar? En el caso de este tipo de personas que nos pone usted con el ejemplo, es evidente que se trata de sujetos que han hecho del delito una forma de vida, de modo tal entonces que van a continuar por esta misma senda. Entonces, la única forma de evitar que fuguen, que sigan cometiendo delitos y que perturben la actividad probatoria, que no amenacen a los testigos, que no destruyan la evidencia, es ponerlos en prisión preventiva. Pero para llevarle al juez un pedido de prisión preventiva, 24 horas a veces no alcanzaba para la Fiscalía. El fiscal necesitaba más tiempo, porque si yo voy al fiscal, como fiscal donde el juez, y le digo, deme una prisión preventiva de 9 meses o de 18 meses, tengo que llevarle una investigación avanzada. Claro. Una imputación completa, y 24 horas no alcanzaba. Y lamentablemente eso generó en muchos casos impunidad. Por eso es que esta norma, creo que al modificar de 24 a 48 horas, es una gran ayuda para que se genere la labor de la Fiscalía adecuadamente. Pero doctor, con la modificación constitucional ahora a 48 horas como plazo máximo de detención, ¿se podría creer de que el fiscal podría hacer una petición de la detención judicial en caso de flagrancia hasta esas 48 horas? Pero no, resulta que es este propio decreto legislativo 1298 el que establece que el fiscal solamente tiene 12 horas para poder hacer esa petición. De modo tal entonces que si se pasa de esas 12 horas, quizás existiría la posibilidad de una fuga, o existe algún otro mecanismo para poder evitar la fuga y aplicar una especie de detención preliminar que no sea esta de la que estamos conversando en este momento. De hecho que si en las primeras 48 horas, con esta modificatoria legislativa de la Constitución, si en las primeras 48 horas el fiscal no tiene un caso como para pedir prisión preventiva, lo que el fiscal tiene que hacer es continuar investigando, pero con estas personas intervenidas en condición de citados. ¿Qué quiere decir citados? Que van a estar en su casa,
Bueno, como los integrantes de Rápidos y Furiosos, que terminaron en calidad de citados, pero evidentemente nunca más regresaron. Ah, sí, sin duda, estos señores Rápidos y Furiosos que fueron puestos en libertad porque no quedó de otra, porque el plazo se venció, lamentablemente, inmediatamente pasaron a la clandestinidad y lo más probable es que han estado cometiendo delitos nuevamente y creo que uno de ellos ha caído meses después en otro asalto similar. Entonces, ese es el problema que se quiere evitar. Lo que se pretende evitar es ese tipo de situaciones. Ahora, la ampliación de los periodos de detención, reitero, ¿no constituirían una acción de política criminal y de política del Estado que va en contra de los principios que inspiran el garantismo que propicia este Código Procesal Penal? Yo creo que no. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todos sus pronunciamientos, yo creo que no hay ninguna norma internacional que nos dice que el plazo de 24 horas es el que tiene que ser. Si vemos en España, el plazo es 48 horas. Si vemos en Latinoamérica, el plazo es 72 horas en algunos países. Entonces, lo que dice la Corte Interamericana es que los países deben poner un plazo de detención razonable, prudente, proporcional. Yo creo, es mi opinión, que 48 horas es un plazo absolutamente prudente y absolutamente racional. Razonable, racional y prudente, ¿para quién? Evidentemente para el Ministerio Público. Sí, pero también creo que para la sociedad, porque como yo le decía, a una persona se le puede privar de su libertad hasta 48 horas. Yo creo que esto el fiscal no lo va a hacer pues como regla en todos los casos, esto el fiscal lo va a hacer cuando considere. Si el fiscal considera que esta detención es indebida, si esta detención es arbitraria, si no necesita 48 horas tener privada de su libertad a la persona, me queda claro, yo sostengo que tendría que ponerlo en las primeras horas en libertad. Yo creo que esto es en los casos en que se amerite, en los casos en que se justifique, solamente en esos casos. ¿Y la aplicación de esta forma de detención implica que el juez también le imponga alguna serie de medidas restrictivas al imputado, al detenido, como por ejemplo el pago de una caución o algunas reglas de conducta? ¿O solamente va como detención judicial en caso de flagrancia o la preliminar sin más? Acá quería hacerle un pequeño comentario. Si el fiscal decide que en sus 24 o 48 horas ya con la modificatoria de la Constitución no tiene todavía un caso suficiente y todavía le falta investigar y necesita unos días más, lo que el fiscal puede hacer es pedirle al juez una detención judicial en flagrancia de hasta 7 días. Pero ¿cuál es la ventaja de esta detención? Y lo decimos para la tranquilidad de la ciudadanía, que esta detención es una detención que va a ser dictada por un juez, no es albedrío del fiscal. No es que el fiscal lo va a hacer cuando quiera, el fiscal lo va a pedir, pero el juez lo tiene que dictar, el juez lo tiene que decretar previa audiencia. Audiencia con debate, audiencia con presencia de la parte contraria y con presencia del procesado. Estoy convencido, doctor Pacheco, que si un procesado considera que esos 7 días que el fiscal está pidiendo para poder terminar su investigación y pedir una prisión preventiva o formalizar su investigación preparatoria, si el abogado considera que es excesivo, lo debatirá en una audiencia, lo discutirá frente a un juez y el juez no le dará al fiscal esos 7 días que está pidiendo. Claro. Por lo tanto, no es que la ley dice que esto se aplica siempre que el fiscal lo pida, lo aplica siempre que el fiscal lo pida y el juez después de una audiencia se lo conceda. Ese es el orden. Primero el fiscal lo pide, el fiscal fundamenta en una audiencia por qué lo quiere y el juez, después de un debate, lo ordena. Con la presencia del abogado del imputado. Exactamente, con contradicción y publicidad. De modo tal entonces que se permite continuar con las garantías de todo proceso penal, es decir, no habría ningún quiebre de estos principios garantistas. En absoluto. En absoluto. Bueno, pero de todas maneras me parece que si estamos hablando de una especie de política que genera la ampliación de los plazos, estas 12 horas iniciales de la detención o seguidas a la detención que se le otorga al fiscal para hacer la petición ante el juez quedan muy pequeñas también, ¿verdad? Porque, digamos, vamos a suponer de que unos sujetos son encontrados en las circunstancias en las que usted ha señalado, entra a una pollería, balazos, entonces llega la policía y se inicia un proceso de fuga de los delincuentes. Uno fuga por un lado, otro fuga por un lado, y mientras los van atrapando,
se genera una especie de detención, por supuesto, pero por ahí algún herido hay que llevarlo al hospital para que le den los primeros auxilios, y luego de todo ello recién va a la comisaría y se le notifica con la papeleta de detención. Hasta ese momento ya han pasado aproximadamente unas 3 horas. Y ya solamente le quedan en consecuencia 9 horas al fiscal para poder realizar este pedido. Y el fiscal está atiborrado de una serie de investigaciones más porque está en pleno turno. Entonces esas 12 horas quedan muy pequeñas. ¿No sería necesario y pertinente también, ya que se ha modificado la Constitución, modificar también esta parte del decreto legislativo 1298 para ampliar ese periodo de 12 horas a un poco más, digamos unas 24 en todo caso? Yo creo que es lo prudente, porque pongámonos en un escenario. Imagino yo como fiscal, dentro de las primeras 12 horas me presento ante el juez y al juez le digo, señor juez, necesito que usted haga una detención judicial en flagrancia por 7 días. El juez tiene que convocar audiencia ese mismo día. En los siguientes minutos hace la audiencia, se notifica. ¿Y qué ocurre si me dicen, el juez me dice luego de la audiencia que no? Ya me habría terminado mi plazo. Y si el juez me dice no a la detención en flagrancia, lo más probable sería que yo no tendría más plazo para seguir investigando y tendría que poner a la persona en libertad. O de lo contrario, intentar una prisión preventiva y una formalización con lo que tengo. Entonces ese es el temor que está viendo hoy día el Ministerio Público con la detención judicial en flagrancia. Porque los fiscales siempre me preguntan y cuando converso con ellos me dicen, doctor Almanza, ¿y qué pasa si yo voy con mi petición de detención preliminar en flagrancia y me gasto horas en esa audiencia, horas debatiendo, horas discutiendo con el juez que me dé la detención judicial en flagrancia y el juez me dice que no? He gastado mi tiempo, que era ya corto de por sí, y me va a quedar muy poco para yo lograr mis objetivos. Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que usted propone. Esto tendría que modificarse y se debería decir que por lo menos el plazo debería extenderse a las primeras 24 horas. Claro, en una relación de proporción. Si antes el plazo máximo de detención era 24 y el plazo para pedir la detención preliminar en caso de flagrancia eran 12, es decir, es la mitad, y ahora se ha ampliado a 48, la mitad 24, quizás podría expandirse. Exactamente. Pero ahora, un tema aquí que probablemente pueda ser de discusión en cuanto al criterio. ¿En qué momento empieza la detención? ¿Cuando la policía interviene al sujeto o cuando le notifica la papeleta de detención? Porque entre uno y otro caso no necesariamente existe unidad de tiempo, es decir, no se da al mismo tiempo, porque después de la intervención el sujeto es trasladado a un hospital, es trasladado luego a la comisaría, se le toman sus primeras generales de ley, y hasta eso pues se ha pasado un montón de tiempo, y en ese momento se le notifica su papeleta de detención, con lo cual se está disminuyendo entonces el tiempo. ¿Cuál es el momento cuando inicia la detención entonces, doctor Almanza? Algunos dicen que desde el primer momento, garantista y consecuentemente con la Constitución, desde el primer momento de la intervención. Pero otros señalan de que no, de que ese es simplemente un acto administrativo de la policía que ha frenado, sí, la libertad personal, pero que no constituye una detención per se, hasta que se notifica con la papeleta de detención, cuando ya debería empezar a contarse el plazo. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Bueno, yo en principio debería decir que no deberían ser distintas las horas de la detención y la papeleta de detención. Yo debería considerar que la detención y la papeleta de detención deberían guardar similitud en cuanto al tiempo. Y la excepción sería, por ejemplo, en un caso que conversábamos hace un momento, que usted lo contaba hace un momento, de que horas después, por alguna situación, por ejemplo, principio de realidad en el Callao, claro. Si se hace una intervención en el Callao, en el barrio de Mendoza, o en Acapulco, ¿cierto? O en Sarita Colonia, en el Callao. Yo creo que en ese momento vamos a tener que terminar de hacer el operativo, irnos todos a la fiscalía, ahí recién empezar a levantar las actas y regularizar las papeletas de detención. Porque durante todo ese tiempo, pues lo que están haciendo los policías que han intervenido y los fiscales que han intervenido es ponerse a buen recaudo. Porque principio, realidad. Claro. No se puede hacer actas, ni se puede notificar papeletas en el lugar de los hechos, cuando en el lugar de los hechos la vida y la integridad de todos está corriendo riesgo. Sí. Vamos a seguir conversando sobre el particular con nuestro invitado, el doctor Fran Almanza, pero vamos a hacer un corte y ya regresamos.